Bueno, y Globovisión prácticamente está encampañado con el tema de hoy, la celebración, el día de hoy, la campaña mundial que se ha impartido por la voz. La voz es, si se quiere, y le estaba comentando a la doctora, es una abstracción de repente que tenemos los seres humanos allí y que no estamos conscientes en ocasiones del instrumento tan maravilloso y los cuidados que debería tener ese instrumento, no solo en comunicadores sociales o en profesionales que lo utilicen bastante, sino los seres humanos en general y en las actividades que ellos desarrollan. Tenemos a continuación a la doctora Ligia Acosta. Ella es otorrinolaringólogo y también es presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Y vamos a hablar de ese tema, doctora. La voz, bueno, no la vemos, la escuchamos y en ocasiones no le damos esa importancia porque, bueno, está allí. Sí. Cada vez que emitimos esos sonidos, pues sale una idea. Me gustaría saber además los procesos que hay a la hora de generar esos sonidos, que en conclusión es la voz. Y bueno, las campañas que han generado ustedes desde la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología para el cuidado de ella. Bienvenida, Mujeres en Todo. Muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de difundir esta información. Sí, ciertamente la voz es un instrumento maravilloso que Dios nos da para poder comunicarnos. O sea, es fundamental puesto que el ser humano por esencia es sociable y él necesita de esa comunicación para interrelacionarse y el instrumento para ello es nuestra voz. Y quizás, como lo comenta, las personas hasta que no sienten que la pierden, no le dan la mayor importancia. Él está allí, ¿verdad? Nos permite esa interrelación, pero sucede que él también se puede cansar, se puede enfermar, se puede afectar, como todas las estructuras de nuestro organismo. Y es importante que cada uno de nosotros conozcamos de qué forma podemos mantener la salud de esa voz. Y esa es la idea, por eso surgen estas campañas, para que las personas pues conciencien de que ese instrumento hay que cuidarlo, porque cumple funciones maravillosas. Ahora bien, ¿cómo surge? La voz no es más que ese sonido que se produce una vez que ese aire sale de los pulmones y cuando atraviesa a través de una estructura que es la laringe, en donde se encuentran las cuerdas vocales, ese aire hace vibrar esas cuerdas vocales y allí se produce nuestro sonido, nuestra voz. Pero ella asciende y va a salir, digamos, va a contactar con una serie de cavidades, la faringe, la boca, la nariz, senos paranasales, y adquiere ciertas características, que es lo que le da la identidad a cada ser humano. Lo que quiere decir, doctora, que además todos estos organismos o estos órganos que están interviniendo en la emisión de la voz también tienen que tener un funcionamiento óptimo. Óptimo, así, absolutamente. Fundamentalmente sistema respiratorio, sistema fonatorio que está dado por la laringe, exclusivamente sus cuerdas vocales, las cavidades de resonancia, que es eso, la faringe, la boca, la nariz, senos paranasales y por supuesto nuestro sistema nervioso central, que es como el comando que da, digamos, la orden de todas esas funciones. Todos ellos actúan de una manera integrada, coordinada, para emitir ese, digamos, ese sonido maravilloso que nos permite la comunicación. Doctora, lo que me está tratando de decir entonces es que esto es todo un sistema que trabaja en función de la emisión de este sonido, en conclusión la voz. Si este sistema falla, por ejemplo, alguno de estos órganos que estamos enumerando en esta oportunidad, ¿qué pasa en la emisión de la voz? Sí. Puede fallar, por ejemplo, en el caso de la laringe, sigue emitiéndose la voz o empiezan a haber dificultades y empiezan a pasar estas enfermedades de la voz. Sí, ciertamente. Cada vez que alguno de estos elementos, ¿verdad?, pueden comprometerse, vienen los trastornos de la voz, que son los llamados disfonía, o comúnmente que es la ronquera, que siempre nos dice, está ronco. Bueno, disfonía, que son alteraciones en cuanto a las características de la voz. Las cualidades de la voz cambian. Digamos, la voz tiene una serie de características, son la intensidad, el tono, el timbre, ¿ya?, la duración, y esto puede verse modificado, ¿ya? Entonces son las llamadas disfonías. Y la afonía, bueno, es como un extremo máximo, en donde prácticamente no hay emisión de voz, pueden ser lesiones que en un momento dado pueden ser muy severas y definitivamente la persona no puede, pues, digamos, comunicarse. Entonces son los trastornos típicos, consecuencia de alguna de las alteraciones de esos sistemas. Ok. Doctora, importante también, evidentemente, cuando nacemos y estamos en la edad de crecimiento, no hablamos con claridad, pero ¿en qué momento empezamos a manifestar en nuestra infancia que allí ya viene un problema de nacimiento con el tema de la voz o sencillamente se va desarrollando con el tiempo? ¿Se puede nacer con algún problema en la voz? Sí, por supuesto que sí.
digamos, hay alteraciones congénitas, es decir, que por alguna razón durante la gestación ese bebé tuvo un mal desarrollo de esa estructura laringea y puede nacer con alteraciones de la voz. De hecho, digamos, a nivel pediátrico hay una serie de alteraciones congénitas que inmediatamente cuando tenemos un niño que no emite voz o su voz es muy débil o esa voz ronca, generalmente debemos sospechar que algo está pasando y debemos hacerle pues sus estudios respectivos para definir qué es lo que sucede y poder instalar una terapia o un abordaje de ese niño. Frecuentemente los niños pueden nacer con membranas a nivel de las cuerdas vocales y al tener esas membranas no permite esa movilidad, esa vibración y por supuesto es el niño con esa voz apagada, muy débil o simplemente no emite voz. O incluso desde manera muy temprana hay una enfermedad en este caso de tipo infecciosa que es adquirida por el VPH, el virus del papiloma humano, que generalmente es transmitida a través de madres contaminadas. Entonces el niño desde épocas muy tempranas puede empezar a presentar lesiones a nivel de esas cuerdas vocales, que son como una especie de, digamos, como de gránulos que se depositan sobre la cuerda vocal, eso le dificulta ese funcionamiento y son niños que desde muy temprano presentan las famosas disfonías y tiene la característica que son disfonías que van avanzando, son progresivas y llega un momento que es tal la cantidad de lesiones que no solo la disfonía, sino que a eso se le suma una dificultad respiratoria y eso definitivamente hay que indagarlo, hay que pensarlo porque lamentablemente se ve en los estratos sociales bastante bajos por cuestiones de contaminación o salubridad y hay que sospecharlo. Desde épocas muy tempranas podemos tener afecciones de la voz, eso es así, ya sea congénito o adquirido. Y hablando ya en la adultez, ¿hay una edad de repente específica donde comienzan a fallar como todos nuestros órganos la voz? Sí, bueno, se estima que generalmente alrededor de los 25, 35 años pueden haber manifestaciones, digamos, de trastornos vocales, generalmente por mal uso o abuso vocal, ya por el tiempo que ha transcurrido y aquí es cuando se hace mucho más evidente. Entonces, indudablemente hay esa incidencia. Sin embargo, depende del origen o la causa que esté, digamos, comprometiendo a una persona en un momento dado, puede tener manifestación en cualquier momento de su vida. Ahora, indudablemente, hay lo que se llama la presbifonía, que es típica en ese adulto mayor, es parte de su deterioro fisiológico, degenerativo, propio de la edad, en donde las cuerdas vocales ya pierden cierto funcionamiento, se hacen un poco más hipotónicas, flácidas, delgadas, pierden lubricación y hay esa tendencia en que la persona mayor la voz se torna un poco como más grave, más baja, más áspera y es propio de la edad. Indudablemente también eso tiene su forma como poder ayudarlos para que quizás ese proceso degenerativo, ¿verdad?, vaya como un poquito más lento y la persona pueda disfrutar de esa voz que le ha permitido siempre la comunicación. Doctora, según su experticia, entre mujeres y hombres, problemas de la voz, ¿se podría destacar alguno de los dos o es indiferente? No, sí, y sobre todo depende de aquellos factores que lo acompañan. Es decir, se habla de lo que se llama condicionantes de riesgo, es decir, situaciones en las cuales en una persona si se somete a esa serie de factores va a tener mayor incidencia en los trastornos vocales. Por ejemplo, el hombre generalmente tiende a ser un poco más fumador y el fumar cigarrillo es un tóxico que agrede la cuerda vocal, que le irrita, le inflama, entonces se ve una mayor tendencia. De hecho, definitivamente la campaña es en contra de eso, no debemos evitar el fumar porque eso crea mucho problema en todo lo que es la vía respiratoria y en la medida en que eso disminuya, pues se minimiza el problema que lo puede llevar a problemas graves como hasta un cáncer laríngeo. En las mujeres generalmente más, digamos, los causales sobre todo se debe a mal uso, abuso bucal. Las mujeres hablamos mucho, a veces no nos damos cuenta, pasamos horas, ¿verdad?, utilizando ese instrumento sin periodos de descanso y eso llega a fatigarlo, a cansarlo y entra, digamos, en disfunción y puede dar las manifestaciones de la disfonía. Doctora, ya a propósito de que toca el tema del tabaquismo, bueno, de hecho en este gremio se utiliza muchísimo ese hábito por creer y aquí de repente rompemos un mito por creer que engrosa la voz o la pone grave y eso es atractivo para un medio de comunicación, sobre todo en la radio. ¿Qué le ha pasado con este tema en específico? No, terrible, no debería ser. Digamos, el cigarrillo, como todos conocemos, es el peor tóxico que puede existir para la vía respiratoria, no solo respiratoria, sino a nivel bucal, porque el efecto es de tal agresión que lesiona todos esos epitelios y si eso se perpetúa en el tiempo, este proceso inflamatorio crónico que se instala en cualquier área de esa vía respiratoria puede progresar a una lesión maligna. Y eso es lo más grave. Y es algo que podemos evitar nosotros.
O sea, depende de cada ser humano y la conciencia que tenga, bueno, no voy a afectar mi salud, voy a dejar este mal hábito, independientemente que nos ponga la voz un poquito más sonora, grave, atractiva. Hay otros medios, en todo caso, ¿ya? Pero lo que se busca es que hay que concientizar con respecto a eso. El cigarrillo es el peor de los tóxicos. Podemos fácilmente, con hábitos de fumar cigarrillo por tiempo prolongado, crear lesiones que en principio son premalignas, luego se convierten en malignas y que lamentablemente en oportunidades a veces se diagnostica de manera muy tardía y las consecuencias pues pueden ser pues lamentables. Además de el cigarro, ¿qué otro factor afecta a la voz en este caso, que son hábitos que generalmente desarrolla el ser humano? Sí, es importante. Aparte del cigarrillo, también está el hábito, el alcohol. Por supuesto, alcohol en cantidades excesivas, eso a la larga igual lleva a daño de las cuerdas vocales porque provoca un proceso de deshidratación de la cuerda. Y la cuerda vocal en su, digamos, funcionamiento vibratorio necesita mucha lubricación, estar suficientemente hidratada para que cumpla bien su función. El alcohol tiene tendencia a deshidratar y al mismo tiempo estimula, ¿verdad?, lo que es la producción de ácidos en el estómago, y eso favorece otro problema que es el reflujo gastroesofágico o faringo-laríngeo, que es cuando los ácidos, digamos, ascienden y me lesionan esas cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales no están preparadas para recibir ese ácido y eso les causa mucha agresión, mucho proceso inflamatorio y por consiguiente esa disfonía. Aparte del alcohol, cualquier, digamos, sustancia, incluso alergénica o químicos, hay personas que trabajan en industria, están en constante contacto con químicos, eso irrita, provoca un proceso inflamatorio que a la larga se traduce en este trastorno. Y si no le prestamos importancia, eso va a perpetuarse y cada vez va a provocar más lesión. El hecho de que nos expongamos a ambientes con temperaturas muy excesivas, o mucho frío, o mucho calor, eso deshidrata las cuerdas vocales. La persona que definitivamente no descansa, no duerme, no está relajadito, eso de alguna forma también repercute en ese funcionamiento. Cosas tan sencillas como sabemos que no nos hidratamos, ¿ya? No tomamos suficiente agua, hay gente que se acostumbra a tomar poca agua, eso así como afecta al resto, digamos, de las cubiertas del organismo, afecta nuestras cuerdas vocales. Doctora, también es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Durante toda esta semana van a estar activos con esta campaña mundial del cuidado de la voz. ¿Qué actividades tienen previstas ustedes para este? Sí, bueno, la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología se suma a todas estas, digamos, campañas que se realizan a nivel mundial en el marco de ese Día Mundial de la Voz, con el fin de justo concienciar a las personas de la necesidad de cuidar nuestra voz. Ese es un instrumento que Dios nos proporcionó, como decía en un principio, muy valioso, que tiene su límite de uso, no podemos abusar. Por otra parte, el hecho de que las personas conozcan ¿cuáles son esos signos o síntomas iniciales que infieren a que hay un trastorno de la voz? Eso es importante porque la persona, al conocer que eso existe, pues va a acudir, debe acudir al especialista para ponerle a eso una definición y tomar las medidas preventivas. Eso es lo que se persigue. La Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, hoy día a nivel, digamos, nacional, estamos realizando actividades en la mayoría de los centros de salud, tanto privados como digamos, oficiales, de tal manera de realizar charlas educativas, informativas, estamos repartiendo volantes, educando a las personas sobre esos cuidados de la voz. De hecho, en nuestra página web hay toda la información en la mayoría de los hospitales, sobre todo aquí en la zona metropolitana y en el interior, donde están descritas todas las actividades que estamos realizando. Doctora, sus redes sociales y dónde la podemos conseguir. Bueno, yo estoy en el Instituto de Otorrinolaringología, acá en Caracas, en San Bernardino. Mis redes sociales, ligiaorl2@gmail.com, digamos mi correo para quien necesita contactarme, mi Instagram, ligiaorl2 y Twitter, ligiaorl2. Y además, excelente entrevista. Gracias, doctora Ligia, por acompañarnos el día de hoy. Hoy le dedicamos también en Mujeres en Todo este espacio también a la voz, porque mundialmente ya se está pues haciendo campaña a lo que es el cuidado de este instrumento maravilloso que tiene el ser humano y este sonido que se emite, bueno, para comunicarnos, que es lo que hacemos además todos los días. Gracias a la doctora Ligia Costa, otorrinolaringólogo y también presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Bueno, le esperamos acá con otro tema, doctora. Con gusto.